Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es continuar con la consulta que hicimos antes de vectores, pero ahora cambiamos al tema de matrices, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico que no está en la guía, sino que lo vamos a tomar como referencia, en donde vamos a cargar los elementos de una matriz de 5×5. Vamos a hacer una carga por filas, ¿sí? En donde cargamos primero una fila, después la otra, después y así sucesivamente, y después vamos a hacer una carga por columnas, ¿sí? Así como lo estoy mostrando con la selección del mouse. Lo que vamos a hacer después es imprimir el contenido de las filas pares e imprimir el contenido de las columnas impares a través de código, obviamente, y finalmente generar un nuevo vector en donde lo que vamos a tener es la suma de los elementos de todas las filas de la matriz, ¿sí? Entonces pasamos al código. Lo que vamos a hacer inicialmente es declarar el tipo matriz. Esto es muy similar a lo que hacíamos con el tipo array, el tipo vector, ¿sí? Lo que acá, la diferencia principal que tenemos, ¿cuál es? Que la matriz es un array de 2 dimensiones, ¿sí? Donde vamos a tener de 1 a 5, ¿qué cosa? Filas, y de 1 a 5 columnas. El tipo de datos que puede contener una matriz sigue la misma restricción que los vectores, tiene que ser homogéneo, es decir, una matriz o contiene en todos sus elementos integers, o contiene en todos sus elementos reales, o strings, o lo que fuere, ¿sí? Adicionalmente, en este caso vamos a tener un vector, ¿sí? Que lo definimos como definimos siempre un vector, array de 1 a la cantidad de elementos que querramos, en este caso 5, que va a ser de tipo integer, para poder hacer la suma que les comentaba en el último de los puntos. Como variable global tendremos una matriz de tipo matriz. Dijimos que esto era necesario, ¿por qué? Porque si definimos solamente el tipo, después ese tipo no lo podemos utilizar. Necesitamos sí o sí una variable. Bueno, inicialmente lo que vamos a tener es la carga por filas de la matriz. Este procedimiento va a recibir del programa principal una variable de tipo matriz. En este caso la variable la vamos a definir como de entrada-salida. ¿Para qué? Para que en la carga el contenido que se modifica después quede reflejado en la variable a nivel global. Como variables locales, vamos a definir un índice para las filas, un índice para las columnas. Esto puede tener el nombre que ustedes quieran. Acá lo vamos a usar como filas columnas para que sea más claro, pero usualmente lo que usamos en la práctica hasta ahora fue I y J, ¿sí? Con fines prácticos en el video lo vamos a cambiar. Bueno, para hacer la carga le informamos al usuario que vamos a hacer la carga, y tenemos un for que recorre las filas de 1 a 5, y dentro de ese for le avisamos al usuario que está cargando la fila 1, 2, 3, 4, 5, y a continuación lo que tenemos es otro bucle, otro for, que va a ir cargando las columnas de 1 a 5. Esto, si vuelvo al gráfico de la matriz, ¿qué va a hacer? Nos posicionamos primero en la fila 1, y después lo que vamos a ir cargando es los elementos de toda la fila 1, avanzando en qué índice, avanzando en el índice de las columnas, ¿sí? Pero dejando fijo el de la fila que estamos cargando. Vuelvo al código. Dentro de este doble for que tenemos, le decimos que ingrese al usuario el elemento de la columna en la que estamos, la fila en la que estamos, y lo lee individualmente. Recordemos que una matriz, al igual que un vector, no se puede cargar de una sola vez, sino que se tiene que ir haciendo elemento a elemento, ¿sí? En este caso de la matriz, el elemento se define como un índice para la fila, la coma, que hace de separador, y el índice para las columnas, ¿sí? De esa manera accedemos a un elemento de la matriz. Bueno, en este caso, si vuelvo al ejemplo gráfico, cargamos primero la fila 1
avanzando sobre las columnas. Volviendo al for de arriba, cargamos la fila 2 avanzando sobre las columnas, y así sucesivamente cargando la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Ahí estaría terminando lo que es este bucle de acá, y el proceduro de carga por filas de la matriz lo que devolvería al programa principal es la matriz cargada, en este caso a través de las filas. Para hacer la carga por columnas, ¿sí?, que es el segundo procedimiento, que se van a encontrar después, este código va a estar en el aula virtual, lo que tenemos es bastante similar, ¿sí? Tenemos de nuevo una variable local que va a ser de entrada-salida de tipo matriz, como ya lo definimos anteriormente, las dos variables locales que nos van a ser de índice para recorrer las filas y las columnas, y en este caso lo que le avisamos al usuario es que vamos a hacer el procedimiento de carga de una matriz, pero por columnas. ¿Qué cambia con respecto al código anterior? Si dejo los dos en pantalla, van a ver que en el anterior los for iban primero el de las filas y después el de las columnas. En este caso va a ir invertido, ¿sí?, el orden de esos for. Primero vamos a tener un for que va a recorrer las columnas de 1 a 5, y después uno que va a recorrer las filas también de 1 a 5. En este caso trabajamos con una matriz cuadrada, ¿sí? Y nuevamente vamos a ir cargando un elemento de la matriz a la vez. ¿Cómo definimos este elemento? Igual que antes, haciendo referencia al índice de la fila, coma, y al índice de la columna, ¿sí? Es importante que noten que en ambos procedimientos de carga, estoy marcando el de las filas y ahora marco el de las columnas, el orden de los índices es el mismo. ¿Qué cambia? La forma en la que hacemos el recorrido, que está definido por los for que usamos para ir incrementando los índices. ¿Qué haríamos en este procedimiento? Si volvemos al gráfico en el Excel, tenemos primero que dejamos fijo el índice de la columna, en este caso la columna 1, y después en el que nos movemos es en el índice de las filas. Entonces incrementamos el índice I, el de las filas, ¿sí?, y vamos fila 1, fila 2, fila 3, 4 y 5 de la columna 1. Vuelve hacia el for de arriba, al superior, e incrementa el valor de las columnas. Entonces vuelve a entrar al for de las filas y cargamos todas las filas de la segunda columna. Lo mismo para la columna 3, la 4 y la 5, ¿sí? Volviendo al código, ahí si ejecutamos estos dos procedimientos, lo que tendríamos son matrices que están cargadas por filas o por columnas, ¿sí? Esto es en general el algoritmo de carga. Para el algoritmo de la impresión, lo único que cambia es que en vez de un read, lo que vamos a tener es un write, ¿sí? Ahora, ¿con qué diferencia puntual en este ejemplo que estamos mostrando? Que lo que vamos a hacer es, para imprimir, vamos a tomar solamente las filas pares. En este proceduro que estoy marcando ahora, lo que vamos a hacer es tener una variable de tipo matriz, que en este caso no va a ser de entrada-salida, ¿por qué? Porque no tenemos que devolver nada al programa principal, simplemente imprimimos por pantalla. Como variables locales tendremos un índice para recorrer las filas y otro para las columnas. Le avisamos al usuario que vamos a imprimir los elementos de las filas pares y empezamos a hacer el recorrido por filas. Dentro del recorrido por filas, ¿sí?, dentro de este for, lo que vamos a consultar es si la fila en la que estamos posicionados, usando para ello la variable que tiene el mismo nombre, el resto de la división por 2 del valor de esa fila es igual a 0. Esto ya habíamos recontraacordado que si el resto de la división por 2 de un valor me da 0, quiere decir que ese valor era par, ¿sí? Entonces, una vez que nos aseguramos que el índice de la fila es par, lo que hacemos es empezar a imprimir los valores de esa fila. ¿Cómo lo hacemos? Recorriendo
todas las columnas de esa fila e imprimiendo elemento a elemento, tal como lo hicimos antes, ¿sí? Fíjense la particularidad que tiene esta instrucción, que es solo un write, es decir, no va a hacer el salto de línea una vez que imprima, sino que va a ir imprimiendo los valores uno al lado del otro. ¿Sí? Esto por una cuestión visual. Cuando ustedes prueben en sus computadoras este código, van a poder realmente verlo. Cuando termina de hacer el recorrido por las columnas, imprime ahí sí un salto de línea para que pasemos a la siguiente fila. Visualmente, ¿esto qué hace? Inicia el bucle de recorrido con la fila 1. Al dividirlo por 2, el resto no es 0, entonces directamente ahí no hace nada. Avanza al siguiente valor de filas, que es 2, ahí sí, estamos en una fila par, entonces se empieza a hacer el recorrido por las columnas de la fila 2. Y se van imprimiendo los valores uno a uno de las 5 columnas. Imprimo la fila 2, la fila par. Vuelve a incrementarse el valor de filas, estamos en la fila 3, no es una fila par, no se imprime, se saltea y avanzamos quedando en la fila 4, que es par. Entonces lo que hace el código es imprimir el contenido de la fila 4. Cuando pasemos a la fila 5, no va a ser una fila par, por lo tanto no se va a imprimir nada. En pantalla únicamente van a quedar los contenidos de las filas 2 y 4. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente procedimiento es imprimir los elementos de las columnas impares. Nuevamente, si vamos a imprimir por columna, el recorrido base que vamos a tomar es el de la carga por columnas, ¿sí? En ese caso, que dijimos que qué particularidad tenía el algoritmo de carga por columnas, que invertía el orden de los for, ¿sí? Primero teníamos el índice de las columnas y después el de las filas. En este caso, ¿qué particularidad va a tener este procedimiento? Que empieza recorriendo por columnas y luego, dentro de ese recorrido, a cada paso se pregunta si la columna, al hacer la división por 2, el resto que obtenemos es diferente de 0. Habíamos acordado que cuando dividíamos algo por 2, si el resto era diferente de 0, estábamos ante un número impar. Entonces ahí vamos a tomar como que la columna es impar y vamos a pasar a imprimir el contenido de las filas de esa columna, ¿sí? Fíjense que el índice de las columnas en este caso quedaría fijo y yo estaría imprimiendo el contenido de las filas uno a uno. Visualmente esto sería algo así: inicia el primer for y columnas vale 1, entonces estamos posicionados acá. Consulta, o sea, se hace la prueba del if si 1 es un número impar, que eso da verdadero, entonces ahí empiezo a recorrer los valores de las filas e imprimo el contenido de la columna 1 en la fila 1, fila 2, 3, 4 y 5. Cuando completo ese recorrido, paso a incrementar el valor de las columnas. Estamos en la columna 2, no es impar, por lo tanto no se va a imprimir nada. Pasamos a la columna 3, ahí el valor del índice de las columnas sí es impar, por lo tanto se va a empezar a recorrer por filas y se van a imprimir los valores de las 5 filas de esa columna. Después se incrementa nuevamente el valor del índice de las columnas, queda en 4, no es impar, no se hace nada. Se incrementa nuevamente, queda en 5, ahí el valor sí es impar, por lo tanto se recorren las filas de esa columna imprimiendo los valores. Por pantalla nos deberían quedar impresas las columnas 1, 3 y 5, que eso, una vez que ustedes ejecuten este código en sus máquinas, debería quedar algo parecido a eso. Finalmente, lo que vamos a mostrar es un procedimiento que lo que hace es tomar los elementos de toda una fila y hacer la suma de los elementos de esa fila y volcar ese resultado en
vector, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tener sí o sí una variable que sea de tipo vector. Recordemos que el tipo vector, subo un poco en el código, es un array de 5 posiciones, ¿sí? En este caso la cantidad de posiciones tiene que ser igual a la cantidad de filas que vamos a tener, ¿sí? Si tuviéramos más filas, el vector tendría que estar modificado. Vuelvo al código. Este módulo lo que recibe es a la variable de tipo matriz. Tiene variables locales que van a ser las filas, las columnas y bueno, obviamente el vector. Le informamos al usuario que vamos a hacer la suma, ¿sí? Se suman los elementos de las filas en un nuevo vector, y lo que vamos a hacer es recorrer la matriz a lo largo de sus filas, ¿sí? Haciendo el mismo recorrido que hacíamos para la carga por filas de la matriz, primero incrementando las filas, después las columnas, y en el vector, en la posición que nos marque el índice que determina las filas, vamos a mantener su contenido, ¿sí? Esto que agregué recién, más el contenido de el elemento de la matriz que esté en lo que indiquen las filas y las columnas. Visualmente, ¿cómo sería esto? Hacemos el recorrido por filas. Entonces, empezamos en la fila 1 y ahí recorremos toda la fila 1 a través de sus columnas. Entonces, en el vector va a haber primero un 2 cuando está en esta posición. Después se incrementará a 3. Al aumentar la columna se incrementará el contenido del vector en esa posición que me marca siempre el índice de las filas. En este caso está quedando en 15. Al incrementar el valor del índice de las columnas a 4, el contenido del vector cambia a 26, y cuando llega hasta 5, el contenido queda en 48, habiendo hecho, en este caso, la suma de todos los elementos de la fila 1 en la posición 1 del vector anexo con el que estamos trabajando. Una vez que se completó la fila 1, ¿qué pasa? Se completó el for que recorría la fila 1 a través de sus columnas. Pasamos a recorrer la fila 2 y hacemos la misma operación recorriendo todas sus columnas a través del incremento de ese índice con el for que teníamos definido, y el contenido queda guardado en la segunda posición del vector que tenemos definido. Lo mismo para cuando trabajamos con la fila 3. En la posición 3 del vector queda guardado el valor de la suma de todos los elementos de la fila 3 de la matriz. Lo mismo para las filas 4 y 5, ¿sí? Como resultado, lo que obtendremos es un vector similar a este. Simplemente lo que hicimos en el código, para modo de repaso, es recorrer la matriz por filas, ¿sí? Incrementando en primera instancia el valor de la fila y después el valor de las columnas. Si recorremos más rápido, esto entre comillas, las columnas, y simplemente hacemos la suma en un vector nuevo. Lo único que nos faltaría después es informarle al usuario que imprimimos el contenido del vector, ¿sí? Para eso usamos un for que vaya de 1 a 5, y lo que imprimimos es el contenido del vector en la posición filas, ¿sí? Usando esta variable como índice. Bueno, eso a modo de repaso es lo que podemos cómo podemos llegar a trabajar con matrices, ¿sí? Repasemos. Hicimos la carga por filas, ¿sí?
¿sí? Donde nos movemos primero en la fila, después en la columna. Después hicimos la carga por columnas, donde la única diferencia que teníamos era que invertíamos el orden de los for, primero por columnas, después por filas, siempre haciendo la lectura de un elemento a la vez y haciendo la referencia a ese elemento con el nombre de la variable de tipo matriz y colocando entre corchetes el índice de las filas, la coma para separar y el índice de las columnas, ¿sí? Después hicimos una impresión de los elementos de las filas pares, que la diferencia que tenía con el recorrido de carga por filas era que consultaba si el índice nos indicaba si la fila era si era par, perdón. Entonces, si eso era verdadero, se imprimía el contenido de esa fila haciendo el recorrido por columnas. Posteriormente hicimos lo mismo, pero imprimiendo las columnas impares de la matriz. Hicimos el mismo recorrido que como si estuviéramos cargando por columnas, consultando si el valor del índice de las columnas en la que estábamos posicionados era impar, y si lo era, imprimíamos el contenido de toda esa columna, recorriendo por filas. Y finalmente hicimos un procedure en donde sumamos el contenido de una fila de la matriz en una posición de un nuevo vector, manteniendo en el nuevo vector lo que es el índice que me indica la fila en la que estoy posicionado, ¿sí? Fíjense que se usa la misma variable. De esto ustedes pueden hacer la prueba de escritorio tranquilamente en sus casas o compilar y ejecutar este código y ver los resultados. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya servido. Chao.